piso, Agustina, con nuestro primer invitado. Sí, vamos a recibir al doctor Luis Bossi, a quien agradecemos por estar con nosotros en el día de hoy. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias por estar en esto, que es el primer programa y el único programa en la República Argentina de contenido ambiental 100% en vivo. Doctor, sabemos que el dengue realmente es algo importante y una preocupación constante en la provincia. ¿Cuáles son las principales medidas que tenemos que tener en cuenta en esta época puntualmente? Bueno, ¿cómo les va? Hay que decirle a la gente que esta es una enfermedad que se ha quedado con nosotros, que es producto de un virus, ¿no es cierto?, que está en algunos mosquitos y que se va retransmitiendo a través de personas que se infectan, y un mosquito pica a otra persona y así se va trasladando. Por eso es importante el cuidado ecológico del lugar donde uno vive, sobre todo todos los lugares donde se puede haber reservorios de mosquitos, donde haya un poco de agua y por supuesto la humedad. Se espera que el pico que vamos a empezar a tener en diciembre, casos de dengue y muchos, y lo más importante son las medidas preventivas, porque por ahí uno dice, bueno, los criaderos de mosquitos donde está el huevo de mosquito, que eso puede durar mucho tiempo, ¿no es cierto? Puede vivir mucho tiempo, pero el mosquito no vive tanto tiempo. Entonces, y también hay que cuidar el impacto que genera ya cuando el mosquito ha nacido, ha salido de su huevo y ha empezado a pulular en un ambiente más o menos 50 a 100 metros a la redonda. Por eso, siempre cuando uno en su casa quiere hacer prevención de alguna manera, lo que hay que hacer es tratar en lo posible de tomar conciencia y hablar con el vecino del fondo de la casa, del costado de la casa, para poder de alguna manera poder ayudarnos entre todos para cuidar, no contagiarnos, ¿no? Se ha conocido en los últimos días un caso activo de dengue. ¿Cómo estamos actualmente en la situación epidemiológica de la provincia? Todavía estamos como medio tranquilos, pero estamos en alerta amarilla-roja, porque tenemos que estar preparados para quizás una consulta masiva. Yo trabajo en 2 lugares públicos, en el CAP 15 municipal de San Miguel de Tucumán, trabajo en el Hospital de Niños y estamos preparados, y también en la parte privada también se están tomando medidas, digamos, para, por supuesto, tener la gente idónea y la gente preparada, y por supuesto hay muchas charlas, hay muchas reuniones del Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud Municipal, de todos los entes privados y públicos de salud, porque esto puede generar un impacto importante, ¿no? Doctor, con respecto a los niños, ¿cuáles son los primeros síntomas de dengue y cómo diferenciarlo con el resto de otros síntomas? Bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Hay un periodo preclínico de incubación que es variable entre la picadura y el primer síntoma, pero los síntomas más importantes que tenés que tener, vos tenés 3 etapas, ¿no es cierto? La etapa bien clínica, y se llama etapa febril, la etapa esa dura 2 o 3 días, 4 quizás, una etapa crítica que puede durar 3 días y la etapa de recuperación 3 días. ¿Cómo comienza un paciente? Con fiebre altísima, dolor de cuerpo, te duelen los huesos, los músculos, se llama fiebre quebrantahuesos. Realmente el que lo ha tenido lo sabe, ¿no? El dolor es un dolor insoportable, difícil de calmar. Y tenemos una temperatura, una fiebre muy alta, lo que, bueno, también corremos el riesgo de deshidratarnos. Por eso, en esta etapa hay que tratar de manejarse con los antitérmicos autorizados, que habitualmente es el paracetamol, eso es una monodroga, no es una marca comercial, y lo importante de esto es tratar de hidratarse sí o sí. Si nosotros normalmente por día una persona toma 2 litros de agua, que equivale a 8 vasos grandes de agua, bueno, hay que sumarle un plus por cada episodio de diarrea, de fiebre, de vómito, de lo que pueda ocurrir, porque puede aparecer todos los síntomas, ¿no? Pero sobre todo son dolores y fiebre. ¿Cómo influye la vacunación? La vacunación influye muchísimo porque esta vacuna que es japonesa, primero que te protege contra las 4 cepas conocidas del dengue en el mundo.
En Tucumán está circulando 1 o 2 cepas, pero te protege contra las 4 cepas, y lo que te va a permitir no es que no tengas dengue, sino que no tengas la forma grave de dengue. Y la gran ventaja, son dos dosis, cada 3 meses más o menos entre una y otra. La gran ventaja es que te puede proteger por casi 5 años, ¿no es cierto? Y además de eso, también hay que saberlo, en Tucumán, muy pocas provincias están haciendo esto, la vacuna es gratuita en una edad que promedia los 15 años y casi los 35 años, 34 años, 11 meses y 29 días. Es totalmente gratuita y los vacunatorios públicos la están poniendo. Doctor, recién usted hablaba de una primera etapa febril. ¿Esto continúa en otras etapas y se podría salvar vidas en estas etapas? Totalmente. La etapa que, si bien cada etapa tiene su importancia y pueden ocurrir eventos que no nos gusten, por ejemplo, en la etapa febril la deshidratación, ¿no es cierto? Hay gente que toma muy poco líquido, que intenta bajar la fiebre, pero no le pone empeño a hidratarse. La hidratación es muy importante, muy importante, con sueros orales. Hay sueros de marcas muy buenas, pero también hay sueros orales. Y además, después viene la etapa crítica. Pasan 3 días, de 3, 4, 5 días, pero 3 días especialmente de cuadro febril, y entramos en una sensación de que no hemos mejorado, ¿no es cierto? Y entramos en una etapa crítica que se pueden producir 2 eventos dentro del organismo: o que bajen muchísimo las plaquetas, que es una de las células que fabrica la médula ósea, que sirve para la coagulación, o que se permeabilicen las arterias y vasos sanguíneos, que significa que cada arteria se llene de agujeritos y salga el plasma, que es el líquido que tiene la sangre, y el paciente puede sufrir de 2 cosas: o de un shock hemorrágico o de un shock hipovolémico. Y acá es donde quiero resaltar, porque la gente tiene miedo que por un dengue hemorrágico se pueda morir. Y acá yo les voy a dar una explicación. Es muy importante que, pasando el periodo febril, estos 3 días de fiebre, y habiendo tenido quizás síntomas que nos llamen la atención, por ejemplo, dolor abdominal, decaimiento, palidez y muchos vómitos, y quizás algunas manchitas rojas como hemorrágicas, el organismo se defiende de un shock hipovolémico o hemorrágico durante 3-4 horas. Depende, por supuesto, de cómo funcione el organismo de esta persona. Si nosotros logramos ir a un centro asistencial que tenga una terapia intensiva, intermedia o una guardia bien preparada, podemos salvar la vida de este paciente. Esto es muy importante. O sea, por más que tengas el dengue hemorrágico o el shock hipovolémico, podés salvar tu vida si llegás a tiempo, ¿no es cierto? Y esto son 3-4 horas. No hay que irse a dormir con ninguno de estos síntomas, ¿no es cierto? Esto hay que estar atento, porque esto puede salvar la vida a muchos pacientes y quizás a todos. Y el sistema público y privado está preparado para eso, especialmente en los grandes hospitales, especialmente en las guardias, en las terapias intermedias, en las terapias intensivas, para este tipo de pacientes. En el caso del shock hipovolémico hay que hacer una reposición rápida de líquidos, ¿no es cierto?, que es por supuesto por vía endovenosa. Estamos todos los pediatras, los clínicos, los médicos de guardia preparados para eso. Y en el caso del shock hemorrágico, se va a ver, depende de qué tipo, pero generalmente son plaquetas las que se pierden, se va a reponer junto con líquidos y el paciente puede salvar su vida. Y eso hay que saberlo, porque la gente tiene terror a la fiebre hemorrágica. Y yo quiero decirles que hay que acudir al médico desde el primer momento para ir avisando, desde el cuadro febril, desde el cuadro de decaimiento, del cuadro de dolor abdominal, porque eso puede salvar tu vida. Ese periodo post-febril, que dura 3 días, pueden ocurrir también, porque hay organismos que se defienden muy bien, y después viene un tercer periodo, que es el periodo de recuperación,
donde vamos a tener un rash cutáneo, vamos a tener un prurito, una picazón en todo el cuerpo, y a los 9 días el virus del dengue se fue. Si no deja secuelas, el paciente queda totalmente sano, pero con una preocupación tremenda de lo que le pasó. El gran problema que hay, y esto también lo voy a decir, es que a veces pasa en familias por ahí que viven en ambientes muy pequeños, que se puedan contagiar casi todos. Y sobre todo donde hay muchos mosquitos, que se puedan contagiar todos. Por eso el uso de repelentes, telas mosquiteras, poner telas mosquiteras en las ventanas, en las puertas, en todas las puertas de las casas de la ciudad, porque nos tenemos que acostumbrar que esto, cada vez que haga calor en Tucumán, vamos a tener el impacto del dengue. Y el mosquito es un mosquito domiciliario, se va a quedar en tu casa. Ustedes me dirán, ¿a qué hora pica más, doctor? Bueno, pica a primeras horas de la mañana y a horas de la tarde, antes de la noche, pero puede andar todo el día, porque ¿qué pasa? La gente tiene tantas luces prendidas, tantos aparatos prendidos, que el mosquito se confunde, ¿no es cierto? Y de alguna manera funciona y está en tu casa. Por eso las telas mosquiteras funcionan muy bien. Entonces, toda la prevención que podamos hacer, que significa el descacharreo, ¿no es cierto?, el cuidado, evitar el criadero donde están los huevos, las larvas de los mosquitos, la fumigación para matar al mosquito ya adulto, y que por supuesto eso dura poco. La prevención con la vacuna en lo posible, sería fabuloso que se pudieran vacunar más personas. Por eso cuento yo cuáles son las vacunas, cuál es la vacuna gratis, pero también se la puede comprar para aquellas personas que tengan obras sociales y que hay descuentos importantes. Yo lo he visto, lo he comprobado. Es importante la vacunación, es importante el uso de ropa clara, mangas largas. Ustedes acuérdense que los adolescentes usan medias cortas o no usan medias. Y el mosquito pica en ciertos sectores muy vascularizados, como el tobillo, por ejemplo, o el pabellón auricular, ¿no es cierto?, la oreja. Pero puede picar en cualquier parte del cuerpo, pero habitualmente el mosquito busca el lugar y te pica. Entonces no hay que dejar zonas libres del cuerpo. Eso no significa que vamos a andar con vestidos totalmente cubiertos, porque nos podemos poner repelente, pero hay múltiples formas de prevenir que nos pique, pero también hay múltiples formas de salvar nuestra vida de verdad. Doctor, recién mencionaba la fase de recuperación. ¿Qué consejos se le puede dar a la gente que ha tenido dengue y qué puede hacer y qué no debería hacer después de tener dengue? La fase de recuperación, por supuesto, es muy importante el descanso debido. El organismo se recupera cuando la persona descansa, por eso el médico te manda a hacer reposo, es para que descanses, no para que hagas otras cosas. Puede existir un cansancio que dure una buena cantidad de días y además de eso hacer una buena hidratación permanente, aprender a que tomar agua, mínimamente 2 litros de agua es muy importante, agua segura, agua potable, y aprender también no otros líquidos, no abusar de otros líquidos, porque el abuso del café, del té, del mate pueden ser diuréticos, no te van a hidratar igual. Eso es importante. Y lo otro que es importante es la nutrición. Comer frutas, comer verduras, comer proteínas. Frutas, verduras, proteínas, una combinación importantísimo que sirve para tener un organismo sano, ¿no? Que la comida sea hecha en casa, en lo posible, y tratar siempre de que tengas un médico que te siga toda la evolución de la enfermedad. Muchos médicos están atendiendo por telemedicina, la parte pública y privada, y hacen este seguimiento del paciente que tiene dengue. Por supuesto, las autoridades reciben la información rapidísimamente porque es un caso denunciable, ¿no es cierto? Se llena una ficha epidemiológica y se confirma también a través del laboratorio, y cuando uno confirma a través del laboratorio tiene obligatoriamente que llenar la ficha epidemiológica, si no el laboratorio no le puede hacer el análisis. Entonces en esa ficha tenemos todos los datos del paciente, dónde vive, el teléfono, cómo comunicarnos, lo van a llamar, y o sea, todo el Estado, lo público y lo privado, va a estar muy pendiente de esto. Doctor, recién hablábamos de la vacunación. ¿Uno cuando se vacuna puede tener algún síntoma? Como toda vacuna, Bien. puedes tener síntomas locales,
¿no es cierto?, que es el dolor en el lugar de la punción. Es raro, pero puede pasar. Y en algunos casos, sobre todo personas alérgicas o predispuestas, puede haber lo que se llama quizás, puede haber un poco de sensación de prurito, de fiebre, pero no es una enfermedad, eso es el producto de la reacción antígeno-anticuerpo en el organismo, es la reacción química que genera el organismo cuando recibe, ¿no es cierto?, la vacuna, que es extraña para el organismo, pero el organismo, ¿qué hace? Empieza a reconocer los gérmenes, ¿no? Es una vacuna a virus vivos atenuados, así que por eso un poco tiene una gran trascendencia, un gran impacto, y quiero decir al televidente que es una vacuna muy probada hace muchos años, no es una cosa inventada ahora, es una vacuna probada con muchos años y es muy utilizada en zonas muy tropicales ya hace rato y funciona muy pero muy bien. Doctor, este programa es en vivo y nos permite tener interacción constante con nuestra teleaudiencia, por eso siempre tenemos preguntas y tenemos preguntas en este momento para usted. Nos consulta, ¿cuál es la diferencia de la gravedad de los cuadros cuando se contagian más de una vez? ¿Depende del serotipo del mosquito? Bueno, muy buena pregunta que hace esta persona. Si a vos te ataca la cepa 1, por ejemplo, nunca más vas a tener dengue por la cepa 1. Bien. Te genera inmunidad para toda la vida. Bien. Eso es una gran ventaja. Si te ataca la cepa 2, también pasa lo mismo, que quizás la 1 y la 2 puedan ser las que anden circulando. Vos podés tener un segundo dengue, un tercer dengue y un cuarto dengue, porque hay 4 cepas. Pero en el historial del mundo no hemos visto que haya habido una persona que haya tenido 4 veces dengue. Bien. Eso es muy importante saberlo. Bien. La pregunta que se dice el televidente es si la segunda vez va a ser peor. Depende cómo te encuentre el organismo inmunológicamente, depende si te has puesto la vacuna, que sería importante ponérsela, y depende, por supuesto, del estado nutricional, porque el estado nutricional que tenga un paciente, cómo se encuentre, y por supuesto también hay que tener cuidado con los pacientes de riesgo, pacientes diabéticos, oncológicos, inmunológicos. Hay pacientes que toman medicación para enfermedades que tienen problemas con los anticuerpos, ¿no es cierto?, enfermedades inmunológicas, y bueno, por ahí esas personas se van a tener que cuidar sin la vacuna hasta que el médico le confirme que sí se pueda vacunar. Pero las medidas preventivas también funcionan, ¿no es cierto? Funcionan muy bien. Yo creo personalmente que hemos aprendido después del COVID y después del dengue que tuvimos el año pasado, los tucumanos, los médicos, las enfermeras, el personal de salud y mucha gente ha aprendido. Vuelvo a recalcar la importancia de los 3 ciclos clínicos, que eso lo voy a decir y hasta el hartazgo. El primer ciclo, que puede durar 3 días, es febril, ¿no es cierto?, donde hay que tratar de atenuar la fiebre y, por supuesto, tratar de hidratarse, ¿no es cierto?, fundamentalmente con agua y suero, el suero que te indique tu médico, ¿no es cierto?, no hacer las cosas, porque tu médico tiene que saber que está pasando esto. En la etapa crítica, que puede ocurrir un problema que baje mucho las plaquetas, que aumente la permeabilidad de los vasos y que tengas un shock hemorrágico o hipovolémico, acudir rápidamente a un centro de emergencias en la provincia, que están todos preparados, todos preocupados y preparados para eso. Y después tenemos la etapa de recuperación, ¿no es cierto?, donde el paciente empieza a recuperarse, a sentirse bien, pero muy cansado, ¿no? La verdad que, doctor, queremos agradecerle su presencia, información valiosísima para todos nuestros televidentes, para todos los tucumanos, así que ha sido un gusto tener el Impacto Sostenible TV. Ha sido un placer para mí poder, a mí me encanta esto de comunicar a la gente, ayudar a la gente, porque con educación en la salud podemos prevenir muchísimas enfermedades. Muchas gracias.